Hola, hola. Esta semana vamos a hablar de cómo podemos detectar esos miedos irracionales de los niños. Hola a todas, soy Lucy Franco, una terapeuta emocional y una coach en crianza consciente. Mi misión es poder ayudar a todas las madres del mundo a que abandonen el sufrimiento, el sacrificio, el miedo al que está atada la maternidad, para que así podamos criar esos niños felices, seguros, fuertes y amorosos. Todo esto lo hacemos a través de nuestros audios y a través de nuestra plataforma digital de madres conscientes, modernas y reales. Esto es algo que muchas veces desconocemos porque nos centramos solo en el comportamiento y nos olvidamos que detrás de todo comportamiento hay un miedo. El miedo en sí, como tal, la emoción tiene una función y es protegernos. Esa función es mantenernos a salvo, es estar en la supervivencia y esos miedos en la vida están ok, están bien, mientras tú aprendas a trascender esa información y te quedes con un pensamiento clave y es que estás a salvo. ¿Cuál es el problema? Cuando nuestros miedos se convierten en una constante alarma, en una constante supervivencia y dejas de operar en todos los sentidos. Empiezas a tener esa visión túnel y ya no pasas a hacer cosas, te limitas, evitas hacerlas, tienes comportamientos que muchas veces los llamamos malos comportamientos, pero esto ocurre en tus hijos. Tú los observas y a ti se te hacen más grandes. ¿Por qué? Porque las madres, los padres, las abuelas, en realidad todas las personas a través de una relación interpersonal tienen este gran regalo que es poder conocerlos, poder ver esa información inconsciente. Nuestros hijos nos van a ayudar a conocernos porque vamos a ver esos miedos irracionales. Viste que yo te dije desde el principio, a lo largo de esta semana te voy a dar todos los pasos en videos corticos que vas a ir encontrando en el feed a través de los días donde te voy a decir cómo detectar esos miedos irracionales. Pero antes tenía que contarte en qué consistían esa función como tal. Todo lo que tú experimentes en esta vida está basado en los miedos. Y toda la conciencia que tú eleves y todo lo que tú trabajes, todo lo que tú aprendas para poder superar esos miedos, es lo que te va a ayudar en un estado más avanzado, en un estado donde la vida es más fácil, en un estado donde vives desde la mayor seguridad. Los miedos están para detectarse, para transformar esa energía a un estado de confianza y a un estado de tranquilidad. Recuerda esto, los pasos que te voy a dar empezando desde el día de mañana van a ser para esos miedos que el niño no sabe ni tan siquiera que existen, pero que sí tienen una conducta de evitación con determinación, no quieren hacerlo, donde se ve como esa falta de concentración a veces que nosotros decimos, o donde nosotros a veces lo resumimos en un no le da la gana. Entonces, para que prestemos atención, porque a veces los vemos muy temerosos, muy cautelosos, o al revés, demasiado arriesgados, demasiado tirados, no miden como las consecuencias, como si no tuvieran ese detector. Los extremos son los que nosotros vamos a tener en cuenta y hablaremos de los miedos irracionales, que son aquellos miedos que también existen en ti, aquellos miedos que digamos que hemos ido heredando de alguna experiencia difícil, que no lo hemos sabido gestionar y que en la actualidad vamos a utilizar en estos ejemplos la terapia más cognitiva, pues se llama como la parte más racional para aprender a traerlos a tu conciencia, tranquilizarnos y decirnos que todo está bien. Y todo esto lo haremos para nuestros hijos. Empezaremos con nosotras y lo siguiente será verlo en nuestros hijos. Continuemos entonces con lo de los miedos y vamos a utilizar la técnica de validar la emoción y una técnica cognitiva donde vamos a través de la racionalización entender el miedo del niño. Pero antes vamos a tomar como ejemplo a mi hijo, donde él experimenta un miedo, que eso te puede pasar completamente a ti en el día a día, y para que veas lo útil que son estas herramientas, porque se pueden utilizar en cualquier instante. En el momento en que tú las integras, es como eso que tienes, es ese paquete de información que tienes y disponible para tú usarlo en el tiempo presente. Mi hijo le encanta, digamos que a mi hijo le encantan los planetas y todo va a comenzar aquí.
nos vamos a ir al planetario, y lo que iba a ser una actividad muy divertida se convirtió en un reto, en un miedo muy grande que tuvimos que ayudarlo a gestionar. Pero quiero que te des cuenta cómo ese miedo irracional, ¿quién se iba a imaginar que a través de una actividad tan divertida como podía ser, porque era algo muy esperado, íbamos a encontrar un miedo irracional? Esto es lo primero. Los miedos irracionales pueden aparecer en cualquier momento. Lo segundo, los miedos irracionales los vamos a detectar en los niños cuando ellos hayan hecho una actividad que les guste mucho, nadar, jugar, verse con algún amigo, ir al colegio en ciertas actividades, y de repente no les guste, ya no quieran hacerlo, ya les resulte complicado, y de repente es como, ya no quiero hacerlo, y no te dan explicación. Esta es otra de los señales, no te dan explicación, les resulta muy complicado, y tú tienes que estar ahí como una detective. Esta es una de las cualidades de la mamá terapeuta, como yo digo, y por las cuales existen las plataformas de estudio como las que tenemos en nuestro curso de Mamá Mujer Valiosa, Mamá Segura, porque necesitamos esos recursos para nosotros aprender. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Muchos padres dicen, compran los mejores cunas, van a los mejores lugares, aprenden todo, a qué pueden comer, qué no pueden comer, cómo lo pueden dormir, pero se les olvida una de las partes más importantes, y es cómo yo me comunico con mi hijo cuando él llora. Porque es que lo primero que el niño hace al llegar a este mundo es comunicarse a través de sus emociones. Y esto lo olvidamos. Yo sé que las madres de esta comunidad, las que me ven, tienen muy presente esto, así que por eso te comparto esto, pero quiero que te quede claro lo importante que es prestar atención. No me enrollo más, continúo con esto, y es, una vez nosotros hemos detectado esto, vamos a pasar por el proceso de validación. Y aquí, ¿qué es lo más importante? La mamá. Si tú no sabes cómo gestionar un miedo irracional profundo, cómo actuar cuando esos se te presentan a ti, o cuando tú has tenido una experiencia difícil, un fracaso, voy a ponerlo en palabras de madres, algo que te haya pasado y no lo hayas podido superar, y que se sienta como una herida interna, como que se sienta un límite. Si tú no sabes cómo entrar en ese mundo interno, créeme que luego no va a ser fácil poder reconocerlo en tu hijo y poder ayudarlo a salir de ese estado. Primero, porque tu hijo va a amplificar esa sensación de miedo, y en segundo lugar, porque tu hijo va a salir, o sea, no tu hijo, tú ya no, él lo amplifica y tú no sabes cómo gestionarlo, entonces los dos se ahogan en ese mundo emocional. Con esto empezamos con el ejemplo de Mateo. Entonces, lo importante de esto es que tú detectes, y en segundo lugar, que tú también pases por ese proceso interno de gestionarlo. Quizás la primera vez no vayas a poder ayudar a tu hijo porque estás detectando tu propio miedo, pero la segunda vez tú ya has hecho ese proceso interno de gestionar tu miedo, y ahí sí le vas a poder brindar la mano a tu hijo. No te preocupes, que aquí estamos para cometer errores, y lo digo por ti y lo digo por tu hijo. Al principio no va a ser fácil con tu hijo tampoco. Por ejemplo, con Mateo, llegamos al planetario, llevábamos un mes con muchas ganas de ir, nos llegó el día, ese día, bueno, íbamos emocionadísimos, creo que compró un planeta, entramos, le encantó la entrada, ¡prum! Llegamos, nos dijo los nombres de todos los planetas, bueno, yo conozco el universo por él ahora. Entramos a la sala, estaba oscuro, desde el momento en el que él se sentó, ya no le gustó cuando vio todo oscuro. Cuando yo veo que él empieza a hacer la cara así, aquí empiezo a detectar que él no se está sintiendo cómodo. Y le dije, ¿qué te pasa? ¿Te gusta el lugar? Y me dijo, está muy oscuro y no me gusta. Cuando de repente prendieron todo, era todo en 3D, todo se veía muy cerca, se acercaba todo. Y creo que la actividad era colisión del universo, como cómo se había creado, y era todo de explosiones. En ese preciso instante yo conecto con él y yo digo, Dios, lo que viene. Yo le vi su cara y lo primero que él dijo, no me gusta, quiero irme, no me gusta, quiero irme, no me gusta, quiero irme. Yo le dije, espérate un segundo. Y mi esposo estaba al otro lado, yo sé que él es un ente protector para él, lo abrazó y ahí empezó el proceso. Te lo cuento mañana para que veas cómo yo detecto esa emoción en él. A mí, a lo largo de la vida, una de las cosas que me enseñó a manejar la ansiedad
fue eso, el que el mundo se me derrumbaba, yo me hacía pequeñita y aquí sí le doy crédito a mi mamá porque ella siempre me acompañó en esto. Entonces como que yo sé, en ese instante yo conecté con él y sabía lo que podía estar pasando en su mente y su temor y sus ganas de irse. Bueno, y ya llegamos a uno de los pasos más interesantes. Aquí estaríamos como en el tercer paso, por ponerle un nombre. Llegamos al momento donde estamos en la mitad de la crisis. Nuestro hijo está en la mitad de ese miedo. Nosotros ya hemos sabido gestionar todo esto con nosotras mismas, pero nuestro hijo no responde a la primera. No pasa nada. Bájate hacia el universo. Trata de manejarlo esa primera vez. Si esa primera vez no se pudo, lo intentas en otro momento. ¿Cuál es la clave aquí? Que si con tu hijo lo estás haciendo, estás gestionando un miedo irracional, después del momento donde pasó todo y no lo supiste hacer, tienes que tener en cuenta que el niño, si está distraído, mejor. Si el niño está jugando, mucho mejor para poder utilizar esta técnica cognitiva que quiere decir, vamos a ayudarle a recordar todo lo que ha pasado. A preguntarle cómo se sintió en ese momento que sintió miedo o qué le pasó, si es algo que está recordando, por ejemplo, si el niño tuvo una experiencia difícil jugando, se cayó muy fuerte y detectó que era doloroso, que era peligroso, entonces tú vas a volver a recrear toda la escena. Vas a tener mucha paciencia porque va a evitar hablar completamente del dolor. Él te va a contar todo, pero se va a saltar ese pedacito. Entonces tú vas a rebobinar la historia. No forzando, no, muy sutil, muy calmadamente, vas a tratar de explicarle lo que está pasando, que a veces vivimos. Se llama cognitiva, se llama racional porque vamos a explicarle a nuestro cerebro que está a salvo. ¿Cuál va a ser uno de los bloqueos ahí? Que la mamá crea que no está a salvo, que la mamá crea que está en peligro, que tú creas que mira, esto es lo que tenía que evitar, no lo vuelvas a hacer porque te va a pasar peor, porque lo vas a hacer peor. Va a depender muchísimo de cómo tú afrontes la experiencia peligrosa de tu hijo. Recuerda que cada experiencia peligrosa se hace menos peligrosa si la transformamos, se hace más peligrosa si tú aumentas la sensación de peligro, si tú visualizas más y más peligro, si tú te dices a ti misma es que pudo haber pasado esto y esto más. Es como esa mente catastrófica, vamos a tener que aprender a gestionar. Entonces, si eso es lo que te pasa, vas a tener que ayudarle a tu hijo a ponerle una secuencia, un sentido a esa historia con un final de que todo está bien. Esto es un trabajo en conjunto. Ahora, si tú lo estás haciendo a tiempo, como yo lo hice con Mateo, que esto te va a pasar más adelante, lo que vas a hacer, yo en ese momento continúo con la historia con Mateo, en ese momento yo busco palabras, conecto con mi hijo en la forma en que mi hijo entienda. Hay niños que son más racionales, hay niños que son más sensibles, que necesitan más el contacto, hay niños que necesitan simplemente irse del espacio y luego volver, ir y volver. En el caso con Mateo, si te acuerdas de que te estaba hablando que estábamos dentro del planetario, en ese planetario todo estaba muy oscuro, yo sé que mi hijo es muy racional y él entiende las cosas muy explicadas. Yo sé que cuando se explotaba algo, todo salía a volar por pedazos, se activaba su sensación de peligro. Y yo le dije, mira que estamos sentados aquí, mira que todo está bien. Está oscuro, pero mami te está cogiendo de la mano, papi te está cogiendo de la mano. Yo estoy completamente tranquila en ese momento. Te recuerdo, yo cada vez que he tenido un ataque de ansiedad de esos destructivos que a mí me pasa con la basura, y si tú conocieras a mis amigos más cercanos, a ellos les encanta ver porque yo les digo, ay no, Dios mío, ya me está dando esto de la ansiedad, que se va a acabar el mundo, que esto yo lo he aprendido a manejar o de la siguiente manera, yo respiro y yo recuerdo que soy un ser ilimitado y yo recuerdo en ese preciso instante que estoy siempre salvo. Eso ha sido uno de los mayores regalos que me ha dejado ese proceso de ansiedad que yo viví desde pequeñita y que yo heredé también de mi papá. Entonces, sabiendo que yo sé gestionar esto, yo sé que él está viviendo lo mismo. Yo lo cojo de su mano y yo le digo, desvío su atención de todos los objetos de destrucción, presta atención, desvío su atención y lo pongo a mirar hacia un lugar allá mismo donde estabas. Imagínate que estamos en un planetario
donde todo es así, se acerca, es como en 3D, es casi que nos rodea a 360 grados, o sea, por todo lado. Entonces yo trataba de dirigir su atención a donde estaban las estrellas. Y yo, en vez de mostrarle la destrucción, le decía, mira, mira cómo nace algo nuevo, mira, mira cómo se forma. Mira ya, pero él me decía, aquí se está destruyendo, y yo le dije, pero mira que se está saliendo, y le explicaba, mira que solo es una pantalla. ¿Recuerdas que cuando entrábamos no había nada? ¿Lo recuerdas? Entonces yo trato de, a través de las palabras, de que él me vaya siguiendo. Constantemente yo le voy transmitiendo mi energía de que está a salvo, pero con las palabras le voy ayudando a él a seguir. ¿Qué hace esto? Que él quite la corriente de pensamiento que está en peligro, que está en peligro, que está en peligro, y que poquito a poco yo lo desplace hasta allá. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que yo le he ayudado a mi hijo que ante un momento difícil nos sentamos, nos quedamos hasta el final, pero no forzándole. No te quedas aquí por razones varias, porque ya la pagamos, porque querías venir, porque querías hacerlo. Mira que no pasa nada. Eso es un diálogo del cual tenemos que renunciar. Y es el diálogo que te va a venir automáticamente, porque no entiendes los pequeños miedos del niño. Y esto se trata de conexión contigo y de empatía con nuestros hijos. Así cerraríamos esta técnica. Esa es la manera en la que tú podrías hacerles vivir sus miedos de una forma mucho más suavecita, y que transmutemos la energía de peligro a estoy siempre a salvo. Y esto es una estructura nueva mental. Cuanto tú más creas estar a salvo, más el mundo te mostrará eso mismo. Nuevamente, me encanta compartir estas herramientas. Esto es un fragmento pequeñito de nuestro curso, Cómo ayudar a gestionar los miedos a nuestros hijos, donde partimos sobre los miedos biológicos, donde te enseñamos muchísimas técnicas, la técnica de pintar, la técnica del superhéroe, la técnica cuenta y revoluciona la historia de nuevo, donde siempre tienes estructurado de la manera que te estoy haciendo ahora los miedos del niño, pero también esos miedos que heredamos de nuestro árbol genealógico, esos miedos que son inconscientes, y cómo podemos transformar toda esta información. Nuevamente, mil gracias por dejarme compartir contigo estas historias, esta información tan sumamente poderosa. Un abrazo y ahí sí, nos vemos la semana siguiente.